Como todos los viernes, les pido a ver si quieren conectar la cámara para poder conversar un poquito respecto, en primer lugar, al parcial. Si quieren pueden activar los micrófonos también, ¿eh? No hay necesidad de escribirlo, o sea, como les parezca mejor. Si pueden. Como puse en el Moodle, cambié la fecha del recuperatorio para el día miércoles. Por supuesto que fue conversado con la decana de la facultad para no tener ningún tipo de problemas. Y la idea era poder darles unos días más para que puedan estudiar. Pero bueno, nada, me gustaría tener alguna retroalimentación de ustedes para que realmente me parecieron, eh, bueno, los resultados un poquito lo dicen, pero como que hay que ajustar un montón de cosas, y bueno, nada, para quienes desaprobaron, a ver, saber si es que no pudieron estudiar o qué es lo que había pasado. No sé si alguien quiere comentarme algo, eh, los escucho. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Belén? En mi caso no pude leer muy profundamente el material, lo leí pero no como mucho, y después las preguntas me resultaban como medias confusas algunas. En mi Ajá. caso sucedió eso. Acá las devoluciones del parcial están todas escritas, están todas online, tienen todas las preguntas la devolución. Agustín, ustedes no, algunos de ustedes me escribieron a ver si podían verlos y, o sea, yo habilité las devoluciones. Justamente por eso lo corregí de esa forma, porque tengo que ser sincera que el recuperatorio es imposible tomar un parcial y corregirlo de la manera que los corregí, dándoles las respuestas a absolutamente todas las incorrectas. En la mayoría al principio fui poniendo absolutamente todas como tenían que redactarlos y después llegué a corregir 250 preguntas sola. Es una barbaridad, entonces algunas ya les fui poniendo cuando estaban ok, directamente el ok, pero tienen todas las devoluciones. Bueno, presten atención, porque decís no me había aparecido antes, presten atención en esas cosas, porque yo en el mail le puse que estaban las devoluciones puestas. Una sola persona me dijo, profe, no están. Bueno, y gracias a él, a ver, para mí también hay cosas que son nuevas, no estuve siempre dando, si bien hace mucho tiempo que doy clases online, antes de la pandemia, la evaluación online no la había utilizado antes, por lo tanto también, si bien hice las capacitaciones del Moodle, hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha y otro es el desbloqueo de las respuestas. Una sola persona me fue escribiendo como que no las llegaban a ver y bueno, ahí las pude, pero a las menos de 24 horas que estaban publicadas ya tenían la devolución visible para todos de la retroalimentación y la idea era que justamente les sirviera para el recuperatorio y para que vean un poquito cuál es la forma que uno espera que justifiquen cada una de las opciones. El parcial en general era muy fácil, no hubo ningún tipo de cálculo ni complicación, solamente había que concentrarse en lo que decía la oración y lo que siempre les voy a pedir es que traten de justificar absolutamente toda la oración, porque por más que sea un verdadero o falso, mitad de la oración puede ser verdadera, mitad de la oración puede ser falsa, pero la idea es que ustedes muestren en ese parrafito que pueden escribir, muestren que saben del tema. Uno se da cuenta enseguida cuando hay una confusión tonta de que sube o baja, o cuando hay un enredo y cuando hay falta de estudio. Así que bueno, la idea por la cual me detuve a corregir todo de forma tan minuciosa y escribiéndole las respuestas esperadas para cada ejercicio era bueno, que lo tomen de ejemplo para tener en cuenta en el recuperatorio. El recuperatorio igualmente no va a ser tan largo, de 10 preguntas, seguramente van a valer un poquito más las preguntas y sea un poquito más corto, pero va a ser del mismo estilo. No sé si tienen alguna otra duda.
Sí, Daniel, no te escucho. Depende de cómo lo haga, Rocío. Me estás preguntando por el tiempo. Todavía, si bien lo tengo hecha la versión borrador, no lo cargué online porque lo quiero reducir en preguntas, y me gustaría poner una parte más de desarrollo. Así que si va a ser reducido, el tiempo seguramente también sea un poquitito menos. Más seguro que no, porque en un principio me daba duda, pero las personas que aprobaron con buena nota, lo cual me confirma las sospechas de que, bueno, que el examen estaba hecho para ese tiempo, ¿no es cierto? Si bien lo hago yo, se corroboran con el resto de los docentes que integran las distintas cátedras de introducción a la economía y todos hemos evaluado de la misma forma. Entonces, el tiempo, si estudian, tiene que alcanzar para justificar bien. Sí, perdóname, Daniel, que te dije ok y me puse a responderle a Rocío. No te escucho. ¿No tenés el micrófono? Bueno, si querés ponerlo por el chat, no sé qué era lo que me ibas a decir. Una consulta. ¿Nadie tiene micrófono habilitado? Porque en función a eso también es distinta la clase que puedo llegar a dar, como ya les vengo comentando desde el inicio. En economía hay muchas cosas que son lindas charlarlas, sacarle jugos, hacer intervenciones. Tengo preparado artículos de diarios para poder aplicar los conceptos que vemos en la materia, pero si no tenemos un feedback, se me complica un poco. Bueno, capaz que me equivoqué entonces al pasar la nota. No sé, Jairo, ¿me podrías escribir después en privado? O sea, no sé si esto lo acabas de ver ahora. Si lo hubieras visto antes, escribime en privado y lo miro en detalle porque me pude haber equivocado al pasar la nota. Si tenés un 7 no tenés que rendir, capaz que me equivoqué al pasar la nota. Lo calcula el sistema solo, así que después eh, yo ya noto igual tu apellido y reviso. Me pude haber equivocado al pasarlo, no hay ningún problema. Si tenés, se aprueba con 6 inclusive no se rinde. Quienes tengan menos de 6 ya tienen que rendir. Así que, bueno, nada, entonces doy comienzo con la clase del día de hoy. Profe, antes que arranque ahí, Daniel le escribió por el chat lo que quería contarle. Eh, Sí, es justo el tiempo. La razón, ahora voy a dejar la cámara porque justo como... la razón, Daniel, por la cual el tiempo es tan justo es que son cortas las respuestas. Eh, yo sé que, igual a vos te fue bien, ¿o no? Ah, bueno. Sí, sí, yo sé que es justo el tiempo que tienen.
y es para que lo hagan bastante justo, pero yo tampoco, me es muy difícil saber cómo van ustedes evolucionando, porque no tenemos, o sea, creo que sos con el único, la única persona de discurso con el que puedo llegar a estar teniendo una conversación, en este caso que está siendo mutuado, pero es muy difícil dar clase de la forma en la que se está dando en este curso, donde están todos con cámaras apagadas, todos totalmente muteados, no tenemos ningún tipo de relación, no hacemos análisis de datos, es muy, muy, muy difícil eh, poder saber la evolución del curso a lo largo del cuatrimestre. A mí seguramente me hubiese gustado tomarlo de otra forma, si hubiese sido presencial el examen no sería, pero ni similar a lo que fue, tampoco serían de la misma forma las clases teóricas, porque a mí me gusta bajarlo muchísimo más con la realidad y hacer mucha más interacción, que haya un feedback respecto a los conceptos de cómo los aplicamos en la vida cotidiana, qué es lo que están diciendo hoy en día las noticias, ver cómo se relaciona cada concepto con lo que está pasando hoy en el mundo, pero bueno, las cosas no se dan así. Y la razón por la cual el tiempo es el que es, si bien está bien, lo tomo en cuenta lo que vos decís, de que es muy poquito para ir para el análisis, y justo pensando en una persona que, bueno, que sí, bueno, aprobó, se ve que estudió, una de las razones por las cuales el tiempo es escaso es para también evitar las posibilidades de copia. Esa es otra de las razones por las cuales el tiempo es escaso. Igualmente, tomo lo que vos estás diciendo respecto a la falta de unos minutitos para poder pensar las consignas. Sí, somos grandes, pero también son grandes las posibilidades de copia. No te creas que no. Somos grandes, es cierto. Somos grandes y hay cosas que también los problemas se hacen más grandes. Entiendo, a ver, y también se puede decir, sí, estamos en la universidad y que se perjudica es uno, pero bueno, la realidad es de que uno intenta de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero bueno, te agradezco igualmente la opinión para tenerla en cuenta para el segundo parcial. Bueno, comenzamos entonces con la unidad 6. La unidad 6 que nos toca el día de hoy es una unidad un poquito larga, pero me parece que es una unidad súper interesante, donde podemos volcar un montón de conceptos que vamos a introducir, que vamos a definir, pero los vamos a tratar de ir volcando y relacionando con cuestiones actuales, con noticias, y de forma tal de que podamos ir entendiendo un poquito qué es lo que nos quieren decir los diarios cuando hablan de determinados conceptos económicos. La unidad número 6 se llama Aspectos macroeconómicos básicos y la medición de la actividad económica. Van a ver que en las diapositivas están segmentados en 3 bloques. Están segmentados en 3 bloques porque esto depende de cómo vaya evolucionando la clase. No sé si vamos a llegar a completar el bloque número 3, pero la idea es que lo logremos. Y a su vez les quería aclarar que todo el material que voy a ir comentando a lo largo de la clase está extraído de los documentos de trabajo que prepara la universidad, que preparó una cátedra de la universidad para la introducción a la economía. Y sin embargo, si bien está toda la documentación ahí, en la clase he cambiado un poquito el orden de la introducción de los conceptos, porque me parece que de esta forma se entienden un poco más claro y nos va a ir llevando la misma evolución de conceptos a poder entenderlos un poquito mejor. Así que no se asusten cuando empiecen, si es que ya lo leyeron a lo largo de la semana a este material, de que falta información, búsquenlo, porque entre el apartado 1 y el apartado 2 está todo lo que está comentado en las diapositivas. Bien, los temas que vamos a ver en la primera parte son los objetivos macroeconómicos, los instrumentos de las políticas macroeconómicas y la medición de la actividad económica.
El resto de los ítems que funcionan ahí, los siguientes dos van a formar parte del segundo bloque, y los últimos dos del tercer bloque de la unidad número 6, que vamos a desarrollar en lo posible en la clase de hoy. Bueno, como les comentaba, y como lo dice el título de la unidad, la principal cuestión aquí es analizar cuestiones macroeconómicas. Un poquito ya vimos en la unidad número 2 qué es la macroeconomía. Y habíamos visto de que lo que hacía era analizar variables en su conjunto, variables de acuerdo a sus agregados. Entonces, para poder decir cuál es el objetivo de la macroeconomía, lo que nos permite es tener una visión más simplificada de la economía, pero que a su vez nos permite conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país o de un determinado conjunto de países. Por lo tanto, podemos decir que en la macroeconomía se estudian los agregados macroeconómicos. Y ahora, ¿cuáles eran los agregados macroeconómicos? Bueno, teníamos que tener en cuenta que dentro de los agregados macroeconómicos podemos considerar el consumo total de un país, el producto total, la inversión, la tasa de cambio, el nivel general de precios. Son todas variables que son importantes para poder determinar cuál es la salud macroeconómica de un país en un determinado momento del tiempo. ¿Por qué digo en un determinado momento del tiempo? Bueno, porque cada una de estas variables puede ser medida ya sea de forma mensual, de forma trimestral o de forma anual. Siempre tengo que tener en cuenta la variable tiempo en la cual se expresa la medición de una variable para poder hacer comparaciones con algún otro conjunto de países o con algún otro país que utilice los cálculos similares. Y después vamos a ver por qué digo que utilice cálculos similares, aunque se llegan a resultados iguales, pero bueno, la idea de los cálculos para poder determinar la evolución de algunas variables es importante en la macroeconomía. Bueno, acá tenemos un artículo de diario que salió, creo que a fin del año pasado o a principio de este año, no me acuerdo, donde la pregunta es, ¿cómo sabemos que la economía crece y por qué es importante que la economía crezca? ¿Alguien me puede responder por qué les parece que es importante que la economía crezca? ¿Por qué queremos que crezca? ¿Cuál es el interrogante? ¿Cuál es la justificación a este interrogante que todo el mundo dice, ¿creció o no creció? ¿Estamos estancados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué queremos que la economía crezca? ¿Qué se supone que va a pasar cuando la economía crece? Ahí Agustín Bueno, puso algo en el chat. sí, ahí lo acabo de abrir. Sí, cuando ponen algo en el chat, si me lo leen mejor, porque al estar compartiendo pantalla, me cuesta un cachito abrirlo. Así que si alguien lo pone, acá lo acabo de abrir, que Agustín dice que es para que un país pueda desarrollarse. ¿Y qué significa que un país pueda desarrollarse? Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Bueno, vamos por ahí. Pero entonces, un paso para atrás. ¿Es lo mismo crecimiento que desarrollo? ¿Qué les parece? Profe Daniel pregunta qué significa que la economía crece y Brian puso un progreso. Bueno, ¿qué significa que la economía crece? Es la pregunta que estoy haciendo yo, Daniel. Pregunto, digo, ¿qué les parece a ustedes que la economía crezca? ¿Cómo sabemos que la economía crece? A priori. No, ¿pueden saberlo o no? No pasa nada. Esas son las respuestas que vamos a tratar de dar a lo largo de la unidad número 6. Pero si decimos, lo leen, por ejemplo, en la noticia de este diario. Dice, según la OCDE, Argentina recuperará su PBI per cápita de prepandemia recién en 2026. Si ustedes leen esa noticia del diario, ¿qué están pensando? ¿Se les viene algo a la cabeza? ¿O lo saben relacionar? ¿Saben interpretar a qué está haciendo referencia esta noticia de la OCDE? ¿O la noticia que hay más abajo de Infobae?
Por el impacto de la pandemia, el PBI de la Argentina se contrajo un 9,9% en 2020. ¿Qué les parece que significa esto? Chicos, ¿no tienen ni idea? ¿No lo interpretan? ¿Nunca se detuvieron en analizar este tipo de preguntas? ¿Nunca escucharon qué es lo que pasa con el PBI? ¿Alguien me contesta? Bueno, la idea es entonces que poder analizar y saber si la economía crece o no, se puede analizar mediante la evolución de distintos indicadores. Uno de los principales indicadores que nos dice cuál es la evolución de una economía es el PBI o PIB. De acuerdo en general, en Argentina se escribe PBI, pero en España se utiliza mucho PIB, cambian el orden de las palabras, es exactamente lo mismo. Pero la idea es, bueno, ver qué significa este PIB, que es el Producto Bruto Interno de un país, y por qué es tan importante que la economía crezca. El por qué es tan importante que la economía crezca lo vamos a ir viendo en función a la definición del PBI. Y ahora nos vamos a ir dando cuenta por qué. Fíjense, nosotros tenemos que hay en la economía un conjunto gigante de variables y de indicadores económicos. Entonces, ¿para qué nos sirven todos esos distintos indicadores? Bueno, justamente para ver cuál es la situación en la cual se encuentra la economía de un país, cuál es la coyuntura nacional, es decir, en función al estado, al nivel que tengan las distintas variables, podemos decir en qué situación se encuentra, si está en una buena, mala situación económica, y la vamos a poder comparar con el resto de los países de la región que tengan seguramente características similares. Y cuando digo seguramente características similares, porque no va a tener sentido comparar países que son de otro grupo, de otro nivel de desarrollo, con países que ya se saben que son de un nivel de desarrollo, que tienen un ritmo de crecimiento mucho más bajo. Ahí se activó el micrófono, Daniel, me parece. Entonces, la idea es poder analizar comparaciones con los distintos países, cuantificar los comportamientos de agentes económicos y sus relaciones, y bueno, justamente la idea de poder observar cuál es la salud macroeconómica de un país le sirve a los gobiernos para poder implementar políticas económicas. Y luego vamos a ir viendo cuáles son las principales políticas económicas que se pueden implementar de acuerdo a las variables que quieren ser afectadas. Acá tenemos un cuadrito, un resumen, donde nos muestra los principales instrumentos de política económica y la medición de esa actividad económica. En general decimos que los objetivos macroeconómicos pueden reducirse en forma muy simplificada a estos 5 que vemos en el primer cuadrito. El objetivo macroeconómico es uno de los objetivos es el crecimiento económico, es decir, que la economía crezca. Y ahora vamos a ver qué significa que la economía crezca. Ya lo vamos a ver. Entonces, otra de las cuestiones y objetivos macroeconómicos es bajar la tasa de desempleo, bajar la cantidad de personas que no pueden trabajar y recibir un salario a cambio. Lograr la estabilidad de precios, lograr que no hayan fluctuaciones mensuales respecto al pago de cada uno de los bienes y servicios. Lograr un determinado equilibrio presupuestario, esto se hace específicamente para las erogaciones gubernamentales, y lograr el equilibrio exterior. ¿Qué sería el equilibrio exterior? Bueno, lograr una cierta estabilización entre lo que sería la balanza comercial, que sería el saldo de exportaciones e importaciones. Entonces,
¿Cuáles son las variables o los indicadores económicos que se tienen en cuenta para observar estos objetivos macroeconómicos? Bueno, cuando hablamos de crecimiento económico, como lo nombré hace un ratito, tenemos que tener en cuenta la evolución del PBI, del Producto Bruto Interno, y su tasa de crecimiento. Porque en función a cómo sea esa tasa de crecimiento, podemos ir analizando si estamos mejor, si creció la economía, si no creció o se mantuvo igual. Esto se puede analizar de acuerdo a comparar distintos periodos, ya sea un periodo previo al periodo, un trimestre anterior al trimestre actual que se esté analizando, o respecto a años anteriores. Otra de las variables a considerar, siguiendo el objetivo macroeconómico de bajar la tasa de desempleo, es analizar la tasa de desocupación. Luego, para lograr la estabilidad de precio, bueno, ¿qué variables contemplamos? El índice de precios, y para tener en cuenta el índice de precios, también lo que se hace es analizar la tasa de inflación. ¿Sí? Y para analizar el resto de las políticas, siguiendo el mismo nombre, de los objetivos, siguiendo el mismo orden en el cual están presentados, respecto al equilibrio presupuestario, se tiene en cuenta el presupuesto público del Estado, y respecto al equilibrio exterior, el saldo de la balanza de pagos y el tipo de cambio que tenga un país. Acá hay muchos conceptos económicos de los cuales seguramente a algunos les generen dudas y otros sepan sus definiciones simplemente por escuchar la radio o leer las noticias de los diarios o verlos en la tele. Vamos a tratar de ir resolviendo cada uno de ellos a lo largo de la clase. Y la idea es ver, bueno, tenemos los objetivos macroeconómicos con los cuales, por los cuales en general se mueve la política de Estado de un país, las variables con las cuales puede medir esos objetivos macroeconómicos, pero bueno, si hay que actuar, ¿cómo actúa el Estado? Bueno, mediante la intervención de políticas económicas. ¿Cómo pueden ser las principales políticas económicas? Pueden ser políticas fiscales, políticas monetarias, políticas comerciales o políticas distributivas. Un poquito charlamos en la clase anterior, donde vimos la unidad 5 de distribución del ingreso, de que las formas de poder medir la distribución del ingreso lo podíamos hacer mediante el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. En función a esos dos indicadores, uno lo que hacía era evaluar cuál era la distribución del ingreso en una economía. En función a ese indicador específico, el Estado puede realizar intervenciones de política distributiva, que sería, bueno, tratar de que aquellos sectores que están más perjudicados económicamente, mediante subsidios, transferencias o cambios en las erogaciones mediante ayudas sociales, puedan mejorar aquella distribución del ingreso de forma tal que sea más equitativa. El resto de las políticas las vamos a analizar luego. Entonces, vamos a pasar a la definición del Producto Bruto Interno, que como dijimos recién, es el indicador más importante para poder medir la actividad económica y el crecimiento económico de un país. Entonces, al conocer qué significa el Producto Bruto Interno, nos vamos a dar cuenta del por qué es importante que una economía crezca, porque van a aumentar y a mejorar cada una de las variables que integran el Producto Bruto Interno. Lo cual, si cada una de las variables aumenta y aumenta el PBI, se supone que el bienestar de los ciudadanos de un país va a ser mejor. Aunque es una condición necesaria, pero no suficiente para el bienestar de los ciudadanos. Y también lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero no quiero dejar de mencionar que es importante tener en cuenta de que el crecimiento del PBI es importante, pero no es totalmente suficiente para mejorar el bienestar de los individuos. También es necesario que exista un cierto grado de desarrollo económico.
Entonces, tenemos que el Producto Bruto Interno, podemos decir que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales generados dentro de un país por un determinado tiempo. Y acá nos vamos a ir deteniendo en estas palabras que están puestas en mayúscula aquí abajo. ¿Por qué hablamos de Producto Bruto Interno? Hablamos de Producto Bruto porque no se considera la depreciación de los bienes. ¿Qué significaría la depreciación de los bienes? No considera el desgaste de los bienes a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces hablamos en términos brutos, ¿sí? Entonces, interno, porque considera la producción interna, la producción que se hace dentro de las fronteras de un país, independientemente de dónde sean los factores productivos. Es todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país. ¿Por qué decimos que es un valor monetario? Bueno, porque está medido en una determinada unidad, que en este caso está en Argentina, la unidad monetaria es en pesos. Y hablamos de la producción de bienes y servicios finales. ¿Por qué? No tenemos en cuenta la producción de aquellos bienes utilizados para los procesos productivos. Y esto es así porque si tendríamos en cuenta la contabilización de los factores productivos que forman parte de las funciones de producción, estaríamos contabilizando doblemente el producto de un país. Entonces, en este caso, decimos que estamos hablando de bienes y productos finales. ¿Sí? Eso es en general la definición del Producto Bruto Interno. Podemos observar que es el indicador más importante para poder medir la actividad económica y el crecimiento de un país. Y tenemos acá, yo les dejé el link para que si después lo quieren chusmear dentro de la página del INDEC, el estimador mensual de actividad económica que se llama EMAE, lo que hace es reflejar la evolución de la evolución mensual de la actividad económica de un conjunto de sectores productivos a nivel nacional. Y entonces lo que hace este estimador es justamente adelantarse a las posibles variaciones de determinadas variables. Lo que hace es un estimador más bien de tipo potencial, por lo cual se anticipa a las tasas de variación del PBI y está calculado de forma trimestral. Ahí tienen el link por si quieren entrar a mirarlo luego para ver cómo son las presentaciones que realiza el INDEC. ¿Todos saben lo que significa el INDEC? Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no es? Bien, entonces el INDEC es el centro estatal, digamos, que calcula todas aquellas variables específicamente macroeconómicas, hay otras que también son microeconómicas, pues que son indispensables para el país, para poder conocer cuál es la evolución y los datos macro de un determinado periodo. Entonces, si analizamos el Producto Bruto Interno y empezamos a analizar cuál sería la composición del PBI, lo podemos hacer mediante tres métodos distintos. El método del gasto o de la demanda agregada, el método del costo, de los costos o ingresos, y bien el método del valor agregado. Entonces, de acuerdo a estos tres métodos, vamos a utilizar distintas variables que van a formar el PBI. Sin embargo, el resultado final tiene que ser siempre el mismo independientemente del cálculo que se emplee. Bueno, en este caso vamos a comenzar a presentar por el método del gasto o de la demanda agregada. Este es el método más común y el que tradicionalmente se usa, donde nos dice de que el Producto Bruto Interno es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por los consumidores, por las empresas, por el sector público y por el sector externo. Por lo tanto, podemos decir que el Producto Bruto Interno es igual al consumo de las familias,
y de las empresas, y del sector público, y del sector externo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas se dice que es así porque es el saldo entre exportaciones menos importaciones. Y ahora vamos a pasar a analizar cada uno de estas variables que son fundamentales para poder entender la importancia de que crezca la economía. Fíjense, una de las variables que dijimos es el consumo. Justamente el consumo es la variable más importante y que representa el 60% del componente del PBI. Y hace referencia al consumo privado. ¿Sí? O sea que sería al gasto que realizan las familias para consumir bienes y servicios. Pero ojo, es lo que comentábamos recién hace un ratito. Consumo de bienes finales. Es decir, que no van a ser utilizados para procesos productivos, que no son utilizados para la producción de otros bienes. Y acá hay un ejemplito. Por ejemplo, si una persona compra una computadora para tenerla en su casa y para usarla diariamente, para cualquier tipo de actividad que no sea para su trabajo, como una herramienta, como un factor productivo, entonces ahí el gasto en esa computadora se apunta dentro del ítem de consumo. Sin embargo, si lo compra para llevar la contabilidad de su empresa, se anotaría en el ítem de inversión. Y ahora vamos a ver qué significaría el ítem de inversión. Entonces recordamos que en consumo hablamos de consumo de bienes finales que realizan las familias en bienes y servicios. Entonces, siguiendo el ejemplito de la computadora, tendríamos que si utilizamos una computadora para formar parte de la producción de un determinado bien y servicio, ese gasto se computa dentro de la variable inversión, que es también, junto con el consumo, uno de los componentes más importantes del PBI. ¿Y por qué decimos que en general se considera que la inversión satisface indirectamente las necesidades humanas? Justamente porque no se computan dentro del consumo inmediato, sino que se computan dentro de la producción futura, es decir, que sirven para producir otros bienes. ¿Sí? ¿Qué es importante acá? Tener en cuenta que hablamos de inversión neta. Siempre que hablamos en términos netos, lo que hacemos es quitarle la depreciación de los bienes a lo largo del tiempo. Y esta variable se contabiliza el stock en equipos y en existencias durante un año. Otra de las variables que integran el PBI es el gasto público. El gasto público son todas aquellas erogaciones, todos aquellos gastos que hace el sector público, en bienes y servicios. Y en este gasto público comprende el consumo e inversión por parte del Estado, ¿sí? Pero no todo el dinero que gasta el Estado, no todas las erogaciones que hace el Estado se incluyen en el PBI. Y este es el caso que no se incluirían las cuestiones de transferencia. Recuerden que las transferencias las vimos en la primera unidad cuando hablamos que el Estado realizaba transferencias hacia las empresas mediante subsidios, bonificaciones y demás. Ese tipo de gastos no se computan dentro del PBI. Entonces, sí que hay que distinguir, o se puede distinguir claramente dentro del gasto público, los gastos de funcionamiento, que son aquellos que se dedican a solventar los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes de funcionamiento del Estado, como así también los gastos de capital, que son aquellos destinados como una inversión que son aquellos los destinados para bienes de inversión directamente.
Y la última variable, como les habíamos presentado recién, son las exportaciones netas, que es el saldo entre exportaciones menos importaciones. Representan la diferencia entre estos dos montos de bienes y servicios, y se tiene en cuenta que una empresa vende sus productos a un país extranjero, que todos los bienes ya son considerados bienes finales, ya sean los mismos realmente bienes finales o factores productivos. Pero esa transformación posterior que va a sufrir un factor productivo no interesa para el cálculo del PBI local. Por lo tanto, se computan todos como bienes finales, ¿sí? Entonces, acá lo que sí se tiene que tener en cuenta, el saldo entre lo que se exporta, es decir, lo que se vende fuera del país, respecto a lo que el país compra de otros países. Entonces, de acuerdo a la diapositiva que vemos aquí, el resumencito que acabamos de presentar, fíjense que hay una aclaración que dice PBI-PM. ¿Qué les parece que significa este PM? ¿Alguien sospecha qué puede significar? Bueno, cuando hablamos del método del gasto o de la demanda agregada, calculamos el Producto Bruto Interno considerando las variables presentadas a precios de mercado, ¿sí? Es decir, a los precios que se venden en el mercado de todos esos bienes y servicios finales. Esa distinción está hecha porque, como vamos a ver ahora, no todos los precios que se consideran son a precios de mercado. Bueno, otro de los métodos que se utiliza para calcular el PBI es el método de costos o ingresos, que consiste en sumar los ingresos o las rentas recibidas por el pago de los factores productivos para un proceso de producción, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene en cuenta es que se analiza el PBI de la economía de acuerdo a la participación de los factores de la producción. Es decir, cuánto se le paga a esos factores que intervienen en un proceso productivo. Y estos se agrupan en dos categorías diferentes. Aquellos que hacen referencia a la remuneración de asalariados, es decir, aquellos sueldos, salarios y otras rentas provenientes del trabajo, del factor trabajo, y por otro lado, al excedente bruto de explotación de capital, que hace referencia a todos los pagos vinculados con un capital, ya sea capital físico o capital financiero. En función a cuál sea el capital en cuestión que se va a considerar, vamos a hablar de intereses, de alquileres, de rentas, de beneficios. Entonces, todos estos gastos a los distintos factores productivos se consideran para poder calcular el PBI de acuerdo al método de costos o ingresos. Y fíjense que en este caso, cuando calculamos el PBI de acuerdo a este método, lo hacemos a costo de factores, porque es de acuerdo a cómo se pagan esos factores productivos, no necesariamente al valor de mercado que tienen esos factores productivos. ¿Sí? Y eso está relacionado con el tipo de rendimientos que tienen las producciones, como muchas veces el hecho de comprar en grandes cantidades tienen distintos costos y demás. Entonces, acá se tiene en cuenta el PBI a costo de factores, y decimos entonces que va a estar formado por la suma de las remuneraciones salariales más el excedente bruto de explotación de los factores. El otro método para el cálculo del PBI es el método del valor agregado. ¿En qué consiste? En lo que dice la definición. Calcular y sumar todo valor agregado que se genera en la producción de un bien. Es decir, la diferencia entre el precio de venta de un bien y el costo de factores utilizados para la producción de un bien. Si tenemos el costo de factores y el precio final, en el medio hay un valor agregado que
formó parte del precio final. Entonces, la suma de los valores agregados de la producción de bienes y servicios nos daría el Producto Bruto Interno de acuerdo a este método. En todos los casos, el PBI siempre tiene que dar lo mismo, sea el método que se utilice, cualquiera sea el método que se utilice. Entonces, acá vamos a nombrar un par de conceptos importantes, que es lo que algunos los fui comentando recién. Tenemos el PBI, precios de mercado, va a tener en cuenta los impuestos indirectos, pero se le van a restar los subsidios de explotación. ¿Sí? Hay partes que no se justamente los subsidios de explotación no son contemplados dentro del PBI a precios de mercado. En cambio, cuando hablamos del PBI a costos de factores, más los impuestos indirectos, más en realidad el PBI a costo de factores, se le suman los impuestos indirectos y se le suman también las subvenciones de explotación. Fíjense que la diferencia entonces entre precios de mercado y costo de factores son justamente las subvenciones de explotación de los factores productivos. ¿Sí? En el caso del costo de factores las tenemos que considerar y en el caso de precios de mercado se las restamos. Bien. Entonces, si nosotros ahora sabemos que es importante que la economía crezca. ¿Por qué? Porque si la economía crece, implicaría, creo que la forma más clara que por ahí uno lo puede relacionar es teniendo en cuenta la fórmula mediante la cual se expresa el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Nosotros teníamos el Producto Bruto Interno que estaba formado por esas 4 o 5 variables que mencionamos recién. Teníamos que estaba formado por el consumo, por la inversión, por el gasto público y por las exportaciones. Entonces, si todas esas variables aumentan, claramente va a aumentar el bienestar de un país, la situación de un país. Ahora, ¿cómo podemos analizar la tasa de variación del PBI o del PIB? Bueno, justamente es importante analizar esa tasa de variación para saber qué es lo que pasó. No solamente si el hecho que lo veamos de un número más grande nos está indicando que creció. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta si estamos hablando en términos reales, si estamos hablando en términos nominales y demás. Entonces, en primer lugar vamos a analizar la tasa de variación del PBI. ¿Cómo va a estar dada? Se va a calcular por la diferencia entre el PBI actual menos el PBI anterior sobre el cálculo del PBI anterior por 100. ¿Sí? Entonces, si esa tasa es positiva, nos está dando en cuánto varió, en cuánto puede ser, creció, en este caso si es positiva, el PBI de un país. En el INDEC, en la página web, publican trimestralmente un informe, este es el último que está publicado, que es creo que de septiembre de 2021, es el segundo trimestre del año. Acá tenemos cuáles son los datos que se publican y la importancia de ver cuáles son las variaciones. Fíjense, acá nos presenta, en primer lugar, la variación porcentual interanual respecto al 2020, ¿sí? Porque es respecto al año anterior. Entonces observamos que respecto al año anterior el PBI creció un 17.9%. Y vemos cuáles son las variaciones de cada una de las variables que lo integran, ya sea el consumo, de la inversión y del saldo de exportaciones netas. Y también está puesta la variación porcentual respecto al trimestre anterior, o sea, respecto también al primer trimestre de 2020. Esto se los dejo para que lo miren en detalle, para tener información actual. Y en esta diapositiva les puse el análisis que está vinculado con la evolución de cada una de estas variables. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. Bueno, seguimos. Bueno, como les comentaba recién, siempre hay que tener en cuenta cómo uno va a medir el PBI en términos ya sean real o en términos nominales. El PBI nominal o a precios corrientes hace referencia al valor de todos los bienes o servicios finales generados dentro de un país en un determinado momento del tiempo, de acuerdo a los precios existentes de cuando se realiza la producción. ¿Sí? Entonces decimos, de acuerdo a los precios existentes, nos medimos en términos nominales o corrientes. Pero cuando analizamos el PBI real o a precios constantes, va a ser igual a tomar el PBI nominal sin tener en cuenta el efecto de la variación de los precios. ¿Sí? Entonces, ahí, para no tener en cuenta el efecto de la evolución de la variación de los precios, o sea, para poder quitar el efecto de la inflación, lo que se hace es considerar los precios a un determinado año base. ¿Por qué? Porque si no, siempre, claramente, específicamente en Argentina, tendríamos un PBI creciente. Entonces, para poder establecer comparaciones, a ver si el PBI creció o no creció, tenemos que tener en cuenta el análisis del PBI real, es decir, a precios constantes y siempre en referencia a un mismo año base. Entonces podemos decir que el PBI real es igual al nominal sobre el índice deflactor. Este es un índice deflactor que también lo calcula el INDEC, que lo que se hace es quitar el efecto de la inflación en el nivel general de precios. Bueno, acá hay un ejemplo muy simple, donde vemos el PBI real, que dijimos que era el nominal, sin la influencia de la variación de los precios, y cómo se calculaba. Entonces tenemos dos periodos, el año 2018, el año 2019, las toneladas de maíz producidas en cada uno de estos años, el precio del maíz en cada uno de estos años y el PBI resultante. Esto es un ejemplo súper simplificado. Entonces, si queremos ver cuál es la variación del PBI entre el año 1 y el año 2, lo que hacemos es calcular la tasa de variación entre el PBI del año 2 menos el PBI del año 1 respecto al año 1 por 100. Entonces, claramente analizamos estos numeritos de acuerdo a la tasa de variación y podemos observar que la variación entre estos dos años fue de un 102%. ¿Sí? Ya igualmente lo observábamos en este caso que había sido duplicado el PBI en el año 2019. Bien, vamos a definir otro concepto utilizado para poder medir la actividad económica de un país, que es la definición del Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen durante un periodo de tiempo, utilizando factores de producción nacional, independientemente si esos factores están dentro o fuera de las fronteras. Pero es importante que esos factores sean de producción nacional. ¿Sí? Fíjense que es distinto al Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno consideraba a todos aquellos bienes finales producidos dentro del país. Y acá considera la producción de factores de producción nacional. ¿Sí? El resto de los variables que hace referencia a que sea bruto no considera depreciación de bienes, que sea nacional hace justamente esta distinción, a diferencia del interno, que sea monetario es porque seguimos utilizando la unidad de medida en pesos, y que sean finales es que no incluye productos intermedios. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre el Producto Bruto Nacional y el PBI?
Bueno, justamente, el Producto Bruto Interno mide lo producido dentro de las fronteras del país, independientemente de dónde sean esos factores de producción. Y acá hay un ejemplo interesante. Fíjense, en el caso de Toyota, que es una empresa japonesa, en Argentina se contabiliza en el PBI de Argentina. Y son capitales extranjeros, pero están localizados dentro de las fronteras del país. Dentro del PBI. En cambio, si tenemos en cuenta el Producto Bruto Nacional, mide lo producido por factores de producción nacionales, ya sea dentro o fuera del país. ¿Sí? En este caso, la producción de cada una de estas empresas de Techín, de Arcor, Molinos, que son empresas argentinas en el exterior, se contabilizan en el Producto Bruto Nacional y no en el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Pues no se contabilizan dentro del PBI porque están justamente trabajando, produciendo en otros países también. Sería la producción que generan en otros lugares que no sea en Argentina. ¿Se entiende eso? Y otra variable importante a tener en cuenta, especialmente para ver cómo afecta el crecimiento o el PBI, es la variable PBI per cápita, que hace referencia al ingreso por habitante. Mide la producción material disponible y se calcula dividiendo el Producto Bruto Interno con respecto al total del número de habitantes de una población. Si el PBI per cápita da chiquito, es una variable también a ser preocupante, digamos, porque una cosa es que tenga una tasa de crecimiento alta y que el PBI sea alto, pero si la población también es alta, evidentemente va a ser mucho más chico el PBI per cápita. Entonces hay que tener en cuenta que el Producto Bruto Interno con un N grande tiene que ser más grande que si fuera una población más pequeña, para poder tener un mejor nivel de vida para sus habitantes, ¿no es cierto? Bueno, y aquí les dejo la portada del último informe de cuentas nacionales, donde, que está publicado por el INDEC, van a poder analizar cuál es la situación y la evolución de las variables que acabamos de definir. La idea es que le peguen una miradita a ver si ahora, teniendo en cuenta la definición de los principales conceptos y variables macroeconómicas, pueden interpretar un poquito mejor y considerar la importancia de medir algunas variables macroeconómicas para conocer el estado a nivel macroeconómico de un país. Bueno, acá hay un par de, justo esta noticia creo que salió en el diario de esta semana, donde habla del crecimiento económico de China, por ejemplo, que cayó un 4,9% en el tercer trimestre ante los problemas inmobiliarios y escasez de energía. Bueno, la idea era poder charlar un poco este artículo y debatirlo y demás, pero como veo que muchos no tienen micrófono, lo vamos a pasar y quienes estén interesados lo pueden mirar en sus casas, donde la idea es poder interpretar un poquito mejor los artículos y las noticias actuales. ¿Alguna duda hasta acá o sigo con la siguiente parte? No, por ahora no. Bueno, en la parte número 2, la idea es comentar cuáles son los principales aspectos de crecimiento y desarrollo económico y cuáles son las características del ciclo económico. ¿Qué estuvimos viendo recién? Estos principales indicadores. ¿De acuerdo? Vimos cómo estos indicadores nos permitían medir la actividad económica en un país. Definimos el PBI, el PBN y el PBI per cápita, ¿no es cierto? Teníamos en cuenta que es el producto de una economía de acuerdo al número de habitantes.
Y los dos primeros lo que hacíamos lo que se hace es medir la actividad económica específica del país, y con el PBI per cápita se mediría el crecimiento económico, porque estamos mirando cómo afecta ese PBI de acuerdo al número de habitantes. Entonces, ¿cómo sabemos que la economía crece y por qué es importante que la economía crezca? La idea fue responder a lo largo de estos conceptos. Bueno, saber que la economía crece se va haciendo mediante las tasas de crecimiento y analizando el desglose de la evolución de las variables que conforman el PBI de un país. Ahora, ¿por qué les parece que es importante que la economía crezca? Que ya lo fuimos respondiendo. ¿Alguien me puede hacer algún comentario de por qué les parece importante que la economía crezca? Porque se generan más recursos para aplicar la infraestructura, medicina, educación, salud, etc. Bien, o sea, que decimos que si la economía crece, se generan un montón de otras cosas. Es como una retroalimentación, ¿no es cierto? Porque podríamos decir que si aumenta el consumo, voy a poder consumir más porque tengo más dinero para gastar, pero para que tenga más dinero tienen que haber mejorado un montón de otras variables dentro de la economía, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo voy a aumentar el consumo si sigo en mi situación actual? Son un montón de variables que se alinean para que aumente el consumo, qué pasa con la inversión, qué pasa con el gasto público, qué pasa con las exportaciones netas. Son un conjunto de variables que se articulan para poder mejorar la situación individual de cada uno de los individuos si analizamos el PBI per cápita, por ejemplo. Pero ahora la pregunta es, si la economía crece, ¿todos los habitantes de un país mejoran su calidad de vida? ¿Qué les parece? Y esto depende cómo se distribuya, ¿no? O sea, si Todo crece la depende de cómo se economía, distribuye. ¿Cómo, perdón? o sea, crece la economía, pero depende de la distribución del ingreso, sería. Esa es una de las cuestiones. Principal, la distribución del ingreso, que vimos que generalmente hay países, los que ya conocemos que son países más pobres, tienen una mayor desigualdad. Es decir, que hay personas que tienen mayores niveles de ingresos que el resto que otro gran porcentaje de la población. Se supone que si aumenta, si crece la economía, mejora la evolución de las variables, por lo tanto, tendría que mejorar la calidad de vida de los individuos. Entonces vamos a distinguir dos variables importantes. Una cosa es el crecimiento. El crecimiento hace referencia al aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de la economía. Pero otra cosa es el desarrollo de una economía. Y el desarrollo está vinculado de forma directa con la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes. ¿Sí? Evidentemente, son variables que van de la mano. Podemos decir entonces que el crecimiento económico es una condición necesaria para poder lograr el desarrollo, pero que no siempre es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, si analizamos el PBI, decimos que es el valor de la producción dentro de las fronteras de un país, incluyendo la producción de empresas nacionales y extranjeras. Y es un indicador claramente importante para poder medir el crecimiento económico. Ahora, para poder medirlo por habitante, teníamos en cuenta el PBI per cápita, que eso lo definimos recién. ¿Qué pasa? El crecimiento económico puede ser sostenido durante periodos largos y puede incrementar el nivel de vida. Eso sabemos que es así, ¿no es cierto? Que el hecho de que haya crecimiento económico mejora el nivel de vida. ¿Por qué? Porque aumentaron todas las variables que forman parte del Producto Bruto Interno.
Y generalmente eso provoca un mayor empleo. El hecho que las personas la mayoría estén empleadas, va a haber un aumento en el consumo, un aumento en la inversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que trabajan entonces ahora generan también un aumento en los ingresos al Estado a través del pago de los impuestos. Y ahora es el Estado quien va a disponer de más recursos para hacer frente a las necesidades de la población y poder mejorar el bienestar de los ciudadanos. ¿Sí? Fíjense cómo el crecimiento económico permite mejorar la evolución de todas las variables que mencionamos que integraban el PBI, que era la principal variable para poder medir el crecimiento de la evolución de una economía. Entonces, podemos decir que estos indicadores no miden el bienestar de la economía, ya que no tienen en cuenta cómo se distribuye el producto entre los habitantes de la sociedad. Pero sí es cierto que existen muchos indicadores del desarrollo que nos dan ciertos indicios a ver si una economía está desarrollada o en desarrollo o subdesarrollada. Y eso lo vamos a ver más al final de la clase, a ver cuáles son estos indicadores de desarrollo. Entonces, respecto a los países desarrollados, en general, ¿qué podemos decir? Que son aquellos países que disfrutan de una renta per cápita alta, es decir, que tienen ingresos por habitantes altos, que tienen un sistema de producción eficiente y que tienen una distribución más equitativa entre todos los ciudadanos de un país. Y se conoce que los países desarrollados son Estados Unidos, Suecia, Japón, Australia, Canadá. Irlanda, depende del año, entra dentro de la clasificación de los desarrollados. Holanda, Nueva Zelanda. No sé si algunos de ustedes han estado atentos en las noticias que fueron especialmente cuando tuvo la crisis financiera de 2008 y que fue la última que generó tantos efectos en los mercados financieros. Muchos países que englobaban la categoría de países desarrollados pasaron al grupo de los países en desarrollo o bajaron de categoría de países debido al efecto que generó la crisis y a cómo afectó a todas las variables macroeconómicas. En cambio, los países en subdesarrollo podemos decir que son aquellos que tienen un bajo nivel de calidad de vida en general, que sus ingresos son bajos, la evolución y el desarrollo de los factores productivos también es bajo, tienen una mala administración de recursos o directamente les faltan recursos, es decir, en general los países en desarrollo reina una pobreza extrema donde faltan la implementación de muchas políticas que mejoren la distribución del ingreso y una mejor organización dentro del país. Dentro de los países subdesarrollados se menciona Liberia, Afganistán, Haití, Nepal, bueno, hay un par de países. Y también están, lo que no los mencioné aquí en las diapositivas, aquellos grupos de países en desarrollo, que son aquellos países que se consideran que tienen la capacidad y los recursos necesarios para ser administrados de forma más eficiente y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Bien, acá tenemos una definición un poquito más completa de lo que sería el desarrollo, el concepto de desarrollo económico, que podemos decir que en realidad es un concepto un tanto relativo, porque siempre tenemos que analizar en términos comparativos, ¿no es cierto? Tiene un buen nivel de ingreso, bueno, ¿respecto a quién? Tiene una buena asignación de factores productivos, bueno, siempre para poder hablar de este tipo de conceptos es necesario definirlos con precisión. Y este tema, como dice aquí en la diapo, hace referencia a la brecha real que separa el nivel de vida que alcanzan en los distintos países y a los procesos que llevan al aumento del bienestar de un país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchas veces para
poder calcular cuál es el nivel de desarrollo de un país, lo que se hacen es, bueno, tener en cuenta muchas variables y ver cómo estas variables representan distintas cuestiones, ya sea, por ejemplo, en el caso específico de los ingresos por habitantes, el índice de analfabetismo, el hecho de que las personas estén escolarizadas o no, la estructura sanitaria, cómo sea el desarrollo de todo el sistema sanitario del país, la tasa de ahorro, el sistema productivo, la implementación de los recursos, la administración de los recursos productivos, la tasa de desempleo, el crecimiento de la población, y bueno, analizar cuestiones vinculadas específicamente a cuestiones de pobreza, también son distintos indicadores que nos dan indicios para poder decir de forma menos subjetiva cuál es el nivel de desarrollo de las distintas economías. Entonces, justamente, bueno, acá lo que habíamos puesto es que el desarrollo depende de las políticas que se apliquen en cada uno de los países. ¿Por qué se dice esto? Bueno, justamente las políticas que aplican cada gobierno van a estar destinadas a mejorar, a desarrollar cada aspecto específico que tenga en mente el gobierno o el Estado en un determinado periodo de tiempo. ¿Y cuáles son los principales elementos que determinan el subdesarrollo? Es decir, que hacen que una economía no esté funcionando de forma eficiente y sus ciudadanos no puedan llegar a lograr un mejor nivel de vida. Bueno, la mala asignación de los recursos productivos o de los factores productivos, que hayan problemas macroeconómicos, donde no hayan políticas focalizadas respecto a lograr la estabilización en los niveles de precios, lo cual esto generaría inflación, y la inflación de forma sucesiva desequilibrios respecto al tipo de cambio, y por ende, si hay desequilibrios en el tipo de cambio, generan desbalances en las cuestiones comerciales, en lo que serían exportaciones e importaciones. La falta de inversiones, es decir, la falta de capitales físicos para lograr procesos productivos eficientes, y que esos procesos productivos eficientes estén de la mano con la calidad de trabajo que reciben los trabajadores, de la calidad de trabajo que realizan los trabajadores, y bueno, nada, la limitación del desarrollo de capital humano, un montón de condicionantes que hacen que van limitando el desarrollo de los países, que muchos de estos muchos están totalmente relacionados. Por eso es importante tener en cuenta por parte del Estado cuáles son los objetivos a los cuales quiere apuntar. Fíjense que muchas veces, intentando mejorar uno de los objetivos, se mejoran de forma sucesiva un montón de otras variables que activan a la economía mediante los distintos procesos productivos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, bueno, acá hay más indicadores y limitaciones que hacen que el PBI muchas veces no sea el principal o un indicador tan claro para poder medir el crecimiento de una economía, pero bueno, justamente es un poquito lo que explicaba recién, que la tasa de crecimiento del PBI es importante, es una condición necesaria pero no suficiente, justamente porque tenemos que tener en cuenta otros indicadores que miden el desarrollo de una economía, porque en el caso del PBI, bueno, acá se comenta que una de las dificultades o limitaciones es, muchas veces es difícil hallar todos los valores reales a precios de mercados, a costos de factores y demás, lo que hace que hay algunos valores que sean estimativos, que se incluyan dentro del cómputo del PBI solamente actividades formales, es decir, que estén registradas, cuando en realidad se sabe que hay un alto porcentaje de actividades informales, es decir, que se desarrollan en el marco de la economía en negro,
cuando hay muchos trabajos que no están siendo declarados, cuando hay muchos trabajos que son voluntarios y demás. Entonces, bueno, hay una serie de limitaciones que hacen que no se contemplen algunas cuestiones que afectan el crecimiento económico, pero que, como vimos, existen otros indicadores específicamente que apuntan al desarrollo económico, que contemplan distintas cuestiones específicas respecto a una mejora del bienestar de los individuos. Uno de los indicadores es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador propuesto por el programa del PNUD, que es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que intenta hacer es medir el nivel de desarrollo humano de un territorio. Y tiene en cuenta 3 indicadores de una sociedad. La longevidad de los habitantes, es decir, cuál es la esperanza de vida de los habitantes de un país, cuál es el nivel de educación promedio que tiene un país, el cual tiene en cuenta la combinación entre la tasa de alfabetización de los adultos respecto a el nivel que obtienen de educación los habitantes, y el nivel de vida medido por la evolución del PBI per cápita. Entonces, tiene en cuenta este índice cuáles otras cuestiones más allá del PBI per cápita, para tener en cuenta cuestiones más bien de desarrollo económico. Aquí les dejo un grafiquito. Estuve buscando el último, pero este es el último que publicaron, que es de 2018, no hay un mapita, donde muestra a nivel mundial la diferencia que hay respecto al índice de desarrollo humano. Fíjense que aquellos países marcados en verde oscuro son aquellos que presentan un alto índice de desarrollo, que justamente Estados Unidos, fíjense, Canadá, que habíamos visto que pertenecían al grupo de los países desarrollados. Y después vamos bajando en escala a medida que bajamos en la misma, nos encontramos por aquellos países que son que se integran el grupo de los desarrollados, ¿no es cierto? Que todos los que tienen un índice más crítico son aquellos naranjas, rojos y bordó. Fíjense que representan toda este área, donde, como habíamos visto, también son aquellos países que integran al grupo de los países subdesarrollados. Bueno, acá hay un par de cuadritos, hay un cuadrito donde tiene un par de países que fueron recortados, porque había muchos que por ahí preferí poner algunos países más conocidos para poder analizar cuál es el índice de desarrollo humano que tenemos en Argentina. Este es del año también 2018, no encontré uno más actual, me hubiese gustado poder poner uno más actual para ver cuál es el grado de desarrollo y compararlo con el resto de los países que están de la lista, donde tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer, es decir, la longevidad, los años esperados de escolaridad, los años promedio de escolaridad, el ingreso bruto nacional per cápita, la clasificación de acuerdo al ingreso nacional bruto per cápita, menos la clasificación en función de este índice. Bueno, acá en realidad lo más importante de acá y lo que me interesaba mostrarles era, bueno, de acuerdo al índice de desarrollo humano, cómo se ubicaba Argentina respecto al resto de los países. Bueno, acá también para aquellos que son más altos. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, ninguna. Estoy dando muchos conceptos, espero que los puedan relacionar después con la práctica, porque por ahí lo estoy dando un poco rápido, pero bueno, tienen hoy la clase práctica y todo el material para poder volver a revisar lo que les voy comentando y lo que está sintetizado en las diapositivas. Y bueno, pasamos a la última parte de la unidad 6,
que hace referencia a cuestiones de las políticas implementadas, ya sean las políticas fiscal o políticas monetarias, como también a la definición de los conceptos de desempleo. Bien, y de ciclos económicos, que es lo primero que aparece, que ya me lo estaba olvidando. En esta siguiente parte de la unidad, lo que se presentan son los ciclos económicos. Los ciclos económicos hacen referencia a todos aquellos movimientos ascendentes o descendentes de la producción real. Entonces, si hablamos de producción real y estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando entonces de cuál es la evolución del PBI en términos generales respecto a una senda media con cierta regularidad que se da en una economía durante un periodo de tiempo, ¿sí? Con un ciclo económico lo que se pretende es ver es, en general, cómo fue la tendencia del PBI a lo largo del tiempo. Entonces, se dice que son ciclos económicos cuando hay muchas oscilaciones respecto a su variabilidad a lo largo del tiempo. Y dentro de estas oscilaciones se pueden identificar claramente diversas etapas. Entonces, acá tenemos las fases del ciclo económico. Fíjense, si estamos hablando de la evolución del PBI a lo largo del tiempo, acá tenemos la variable tiempo y acá tenemos el nivel del PBI. Si el PBI está en un nivel muy bajito, decimos que la economía de un país está en depresión, que ha tocado fondo. Si las variables comienzan a aumentar, podemos hablar de una recuperación o expansión. Si las mismas alcanzan un nivel elevado de una situación de cima o de auge, y cuando la misma comienza a desmejorarse, comienza una etapa de recesión. Y vamos a ver entonces cuáles serían claramente estas etapas. Fíjense, ¿qué pasa cuando la economía se ubica en una etapa de depresión o de fondo? Cuando la economía está en este nivel, implica que el PBI viene mal, o sea, no está creciendo. Que no está creciendo, hay un grave problema. Principalmente, se puede identificar a priori que hay un aumento en la tasa de desempleo. Acuérdense que hoy habíamos relacionado la variable de empleo y la creación de puestos de trabajo, porque justamente si hay una alta tasa de empleo, eso estimula la economía respecto al consumo, inversión y producción de la economía. Entonces, cuando hablamos de una etapa de depresión o de fondo de la economía, decimos que hay un aumento, está relacionado con un aumento en la tasa de desempleo. Si hay desempleo, cae la disponibilidad de crédito con la cual cuentan los ciudadanos, se reduce la producción y se reduce la inversión. ¿Qué pasa? En esta etapa, en general, algunos precios de los bienes y servicios caen, otros permanecen intactos, pero en términos generales lo que se genera es una disminución de los beneficios empresariales. Es por eso que en esta etapa de depresión o fondo se puede decir que desaparecen muchas empresas o bien muchas de ellas incurren en deuda. También puede suceder que, hablando a nivel macroeconómico, el Estado contraiga deuda pública para poder salir adelante. La siguiente etapa es aquella que denominamos etapa de recuperación o expansión. Nace en el punto de inflexión del punto más bajo, que es el que dijimos del punto de depresión. Entonces, a partir de aquí, ya decimos que, en realidad, a partir de aquí específicamente ya comenzaría la etapa de recuperación. En esta etapa comienzan a activarse un montón, o sea, las principales variables macroeconómicas. En este periodo comienza a aumentar la demanda, a funcionar un poquito mejor la producción de la economía y a aumentar la inversión. De esta forma se generan nuevos puestos de trabajo y aumenta el consumo.
de forma tal que se llega a un punto de auge o cima del PBI. Podemos identificarlo como el momento de máxima producción que se produce en la economía. Y en esta fase del ciclo económico se estabilizan las expectativas de los consumidores respecto al crecimiento industrial. ¿Sí? Esto es muy importante cuando hay control de expectativas, porque específicamente en Argentina las expectativas juegan bastante en contra en el momento de la definición del tipo de cambio. Y en la última etapa es aquella etapa denominada etapa de recesión, donde las inversiones dejan de ser rentables, caen las expectativas de crecimiento, caen las ventas, se producen una cierta saturación de la demanda, porque la caída en las ventas, disminuyen los beneficios de las empresas, por lo tanto disminuye la inversión y se produce el cierre nuevamente de empresas. Cae la producción y cae nuevamente el empleo. Fíjense que volvemos exactamente a la inversa de las principales variables que habían formado parte de la etapa de recuperación. Entonces como que vuelve a pasar todo otra vez. Exactamente, por eso se dice que es Ajá. un ciclo, Bien. ¿sí? Vuelve a comenzar. Bueno, acá hay, esto lo pueden mirar ustedes, que están definidos los principales shocks de oferta y de política y de demanda privada, que es un poco más de lo que les acabo de comentar, de cómo varían la evolución de las variables, cómo sigue la evolución de las variables. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Durante las fluctuaciones cíclicas es necesario que el Estado intervenga mediante la aplicación de determinadas políticas estabilizadoras, las cuales van a estar orientadas en función a los objetivos que tenga el Estado. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de que estemos en una situación de recesión, ¿el Estado qué puede hacer? Bueno, puede reducir los impuestos. De esa forma, si reduce los impuestos, ¿qué hace? Está incrementando, o sea, reduce los impuestos, porque se supone que ya tuvo unos determinados fondos que vinieron de la etapa de auge. Incrementa el gasto público, o sea, está dando más a la sociedad de forma tal de poder impulsar la demanda agregada y de esa forma poder estimular el crecimiento del Producto Bruto Interno. A ver, otra de las cuestiones sería que aplique una política más de tipo monetaria, donde tiene que intervenir el Banco Central. Entonces, de esta forma, lo que haría es emitir dinero para poder alentar a la economía a salir de la recesión. En cambio, si la economía se encuentra en una etapa de auge, las políticas son a la inversa, porque los precios crecen a un ritmo acelerado y el gobierno puede actuar de forma más bien de tipo contractiva, incrementando los impuestos para poder aprovechar a tener una mayor recaudación. Entonces, el accionar de estas políticas van a depender específicamente de los objetivos que tenga detrás el gobierno o el Estado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué debemos conocer? Que existen dos tipos principales de políticas que puede realizar el Estado. La política fiscal, que es aquella que se refiere a las decisiones del gobierno sobre el nivel de gasto público e impuestos. ¿Sí? Solamente haciendo política fiscal lo puede hacer aumentando los impuestos o bajando los impuestos, aumentando el gasto, disminuyendo el gasto. ¿Estamos? Y esto lo puede hacer el Estado. En cambio, cuando se aplican políticas monetarias, hace referencia a cuestiones de emisión de dinero. Hace referencia a la cantidad de dinero que se va a colocar en el mercado. Entonces, si se va a colocar una mayor o menor cantidad de dinero, ¿qué va a variar? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, eso va a depender del funcionamiento del sistema financiero. Y en nuestro caso específico, del Banco Central de la República Argentina. Entonces, vamos a hacer situaciones hipotéticas de intervenciones del Estado
de las distintas políticas. Si suponemos que tenemos shocks de políticas y de intervención del Estado, tenemos políticas anticíclicas para aumentar las fluctuaciones. Entonces, si existen fluctuaciones y debemos aplicar anticíclicas, se pueden aplicar ambas, la fiscal y la monetaria, ¿no es cierto? Para contraer o expandir la economía. ¿Sí? En cambio, si la economía se encuentra en una fase recesiva, es mucho más fácil que aplique una política fiscal aumentando el nivel de gasto y una política monetaria aumentando el nivel de emisión. Por lo tanto, podemos decir que son políticas fiscales y monetarias de forma expansiva. En cambio, cuando la fase se encuentra en una situación expansiva, las políticas que se aplican son de tipo contractiva. Es decir, se disminuye el nivel de gasto y se disminuye la emisión monetaria. En el caso de, a ver qué está puesto aquí, fase recesiva, fase recesiva dijimos que aplicamos política fiscal expansiva. Si queremos aplicar una política fiscal expansiva, una de las formas de hacerlo es disminuyendo el valor de los impuestos y aumentando el gasto público. Y para el caso de las políticas fiscal contractivas, sería nuevamente a la inversa, aumentando los impuestos, y está lo mismo acá, aumento del gasto público, aumento de los impuestos. Bien, son contractivas entre sí. Esta diapo después se las voy a resumir porque queda poco claro, si no, no se van a dar cuenta del objetivo de la política fiscal. Ambas son política fiscal. Una es expansiva y la otra es contractiva. Ahí estamos. Bien. En la fase expansiva aplico política fiscal contractiva y en la fase recesiva política fiscal expansiva. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, y esta última parte, lo que se hace es presentar los principales conceptos de población y de ocupación. El desempleo hace referencia a todas aquellas personas de la población activa que, reuniendo las características de edad y capacidades para realizar un trabajo rentado, buscan empleo, pero no lo encuentran. Esa sería la definición de desempleo. Y acá tenemos un cuadrito muy interesante donde podemos observar todas las divisiones que podemos hacer respecto a la población. Fíjense, la población hace referencia a todos los seres humanos que viven en un área determinada. Y el factor productivo trabajo es parte de la población que desarrolla las tareas productivas. Esta población, entonces, teniendo en cuenta el factor productivo trabajo, la podemos clasificar en dos grandes grupos: la activa y la inactiva. La que nos va a interesar a nosotros es la activa, porque la inactiva son todas aquellas personas que ya no están en condiciones de trabajar, o no están en condiciones, o no les interesa, o no buscan, o tienen otros objetivos. Pero no es población que necesite intervenir en los procesos productivos. Y digo necesite porque justamente lo que están buscando es trabajo, ¿sí? Entonces, la población inactiva hace referencia a los jubilados, a los estudiantes, amas de casas, personas que no trabajan pero que tampoco buscan empleos, incapacitados de trabajar, son personas que se saben que no van a formar parte, que directamente se pueden como restar del porcentaje de la población que van a contribuir al crecimiento, al PBI, digamos. Entonces, dentro de la población activa podemos clasificar otros dos grandes grupos: a los ocupados y a los desocupados. Los ocupados en sentido estricto y a los subocupados. Y acá
Fíjense, van a observar que existen distintas definiciones que depende de la cantidad de horas que trabajan y demás, pero en general los ocupados tienen un trabajo remunerado, aunque se hayan de baja por la enfermedad, y los subocupados trabajan, aunque lo hacen a un tiempo inferior a lo normal. Hay algunas clasificaciones, si los leen de otros lados, que ponen para hacer estas agrupaciones una determinada cantidad de horas que tienen que cumplir a lo largo de la semana. Y a los desocupados son aquellas personas que reúnen tanto las características físicas y mentales como la edad para poder trabajar, pero sin embargo buscan un trabajo, pero no lo encuentran. Estas mismas definiciones son un poquito más ampliadas, las que tienen en el documento de trabajo, así que son definiciones estrictamente teóricas, no las voy a volver a repetir porque ya las tienen mencionadas, donde también es importante identificar cuál es la tasa de desempleo. Fíjense que la tasa de desempleo es un indicador indispensable para poder conocer la relación que existe entre las personas desocupadas y la población económicamente activa, la PEA. En realidad, este cociente entre la población desocupada y la población económicamente activa multiplicada por 100 nos da la tasa de desempleo de un país, y este indicador lo releva la encuesta permanente de hogares, comúnmente conocida por la EPH, que es una encuesta que se realiza de forma anual por parte del INDEC. Se realiza trimestralmente. Bueno, sí, ahora se está realizando, en realidad el último año y este año se realizaron de forma anual, tradicionalmente fueron de forma trimestral, en 31 aglomerados urbanos, y en donde se cubre con estos 31 aglomerados el 70% de la población de Argentina. Así que nos da una buena representatividad respecto a cuál es la tasa de desempleo del país. Acá tienen otros indicadores que nos muestran las distintas tasas de actividad, ya sea tanto de la población activa como de la tasa de desempleo. Esto se los dejo para que los revisen ustedes. Son definiciones de tipo teórica que nos estarían dando cuenta de cómo, de nivel de empleo en general de la sociedad, teniendo en cuenta las distintas clasificaciones, ya sean ocupados o subocupados, que se presentan en detalle en el documento. Al igual que acá, los datos actuales que se presentan dentro del informe que publica el INDEC. Este es el último publicado, donde podemos observar, en el caso de la población económicamente activa, que recordemos que es toda aquella población en edad y con capacidad para trabajar, es el 45% de el 45% de los habitantes forma parte de la PEA, que en realidad son 12,9 millones de personas que integran este indicador, y acá tenemos los distintos porcentajes de las variables que mencionamos con los números de personas que lo integran. Bien. Hablamos entonces de distintos tipos. Dijimos que las personas podían estar ocupadas o desocupadas. Dentro de las desocupadas podían estar ocupadas plenamente o bien tener una desocupación parcial. Pero de acuerdo al tipo de desempleo que sufran las personas, podemos clasificar a estos desempleos en 4 categorías, en 4 grandes grupos. Ya sea desempleo friccional, desempleo estructural, desempleo estacional o desempleo cíclico o coyuntural. ¿Han oído hablar a ustedes de alguno de estos tipos de desempleo? ¿Les suena familiar alguna de estas definiciones, de estas categorías? Bueno,
El desempleo friccional es aquel desempleo que hace referencia a el desempleo que tienen algunas personas, que se ven afectadas, algunas personas cuando dejan sus puestos de trabajo para buscar otros puestos de trabajo con reúna mejores condiciones laborales, ¿sí? En realidad se supone que el desempleo friccional se da en una situación de pleno empleo, y se da cuando todas las personas que desean trabajar a un determinado salario lo pueden hacer. Es decir, en general el desempleo friccional es un desempleo más bien transicional, es un desempleo donde se puede dar cuando las personas van variando de sus puestos de trabajo de forma tal de poder mejorar su situación. No significa que no haya desempleo, sí que existe, pero existe una mejor, con el desempleo friccional lo que se hacen es reunir mejores características, mejores condiciones laborales. Por eso es que es un desempleo cortito, el cual afecta a estas personas, porque es un desempleo transicional. En el caso del desempleo estructural, hace referencia a los desajustes que se dan entre la localización de las personas y la calificación para el puesto de trabajo en el cual están dispuestos para los cuales estarían capacitados, ¿sí? Entonces, muchas veces la falta de adecuación de los trabajadores a sus puestos de trabajo o a la disponibilidad de los recursos productivos o de las empresas, la localización, hace que se genere este desempleo estructural, ¿no? Donde cuesta muchas veces por cuestiones de, combinaciones de oferta y demanda de empleo, que haya la cantidad de trabajadores capacitados para hacer una labor específica, ¿sí? Entonces son estos desajustes entre calificación o necesidad de una determinada capacitación de empleados con la localización en la cual se desarrolla la actividad. El desempleo estacional es un tipo de desempleo bastante conocido que hace referencia a que ciertas actividades se demandan o requieren mano de obra específicamente en determinadas épocas del año. Un ejemplo muy típico del desempleo estacional pueden ser, por ejemplo, en el caso de cuando se demandan bañeros en las piletas durante el verano, o en Montehermoso y demás, los cuales se requiere de esas personas durante la temporada de verano. O lo mismo pasaría en el caso de los centros de esquí para los entrenadores y las personas que capacitan a los turistas para hacer los cursos de esquí. Entonces esas personas fuera de temporada estarían sufriendo un desempleo estacional. Muchas de ellas ya tienen el circuito armado y hacen temporadas inversas, ¿no es cierto?, en distintos países de acuerdo a las condiciones climáticas. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Y en el caso del desempleo cíclico o coyuntural, son aquellos desempleos que están vinculados justamente con los ciclos de la economía. Justamente a que por cuestiones económicas, de evoluciones por situaciones de contracción, de recesión de la economía, hace que muchas empresas cierren, se vean disminuyan sus beneficios y los vea obligado a despedir a parte del personal que forma parte de sus empresas. Entonces este es el desempleo, quizás también que más afecta el desempleo cíclico o coyuntural, ¿no es cierto? Acá dice, durante las recesiones la tasa de desempleo aumenta y en las fases de recuperación y expansión este tipo de desempleo disminuye. Cuanto mayor es la expansión y más elevada es la tasa de crecimiento de la población, mayor es la reducción del desempleo. Bien, y acá hay distintas causas respecto a las consecuencias, causas y consecuencias del desempleo. Dice, el desempleo de una parte importante de la población activa es uno de los mayores problemas con los que se enfrentan un gran número de países.
Por lo tanto, se pueden analizar tres grandes categorías, ¿no es cierto? Los efectos sobre los desempleados, los efectos sobre los empleos y los efectos sobre las economías que se generan a causa de ese desempleo. En relación a los efectos que se generan sobre los desempleados, bueno, son cuestiones, la verdad que bastante intuitivas, ¿no es cierto? El hecho de que haya un alto número de personas desempleadas, lo que genera es una reducción del nivel general de ingresos. Bueno, acá se destacan los efectos psicológicos, también anímicos, respecto al malestar para poder, mantener familias y demás, la pérdida de los buenos hábitos laborales y de la cultura del trabajo. Justamente estos efectos de los buenos hábitos laborales y de la cultura del trabajo son efectos muy conocidos que tienen lugar en Argentina, dado que la tasa de desempleo también es bastante alta. Los efectos sobre los empleados, justamente afrontar los costos de los desempleados, el hecho de que la tasa de desempleo sea alta en un país hace que muchas veces, ante la necesidad de tener que conseguir el empleo, se flexibilicen un montón de cuestiones que sean indispensables para el bienestar de los empleados, ¿no es cierto? Entonces todas estas cuestiones perjudican tanto a los empleados como a los desempleados, dado que bajan muchas veces las calidades de los empleos y del lugar donde desempeñan sus trabajos. Y por último se mencionan los efectos sobre la economía, haciendo referencia a los costos de oportunidad de lo que podría haber producido las personas que estuvieron desempleadas, y de la pérdida de esos hábitos y cultura del trabajo, y los efectos que generan estas dos cuestiones sobre el producto total, la disminución de la demanda y por ende el aumento del déficit público ante la caída de la demanda agregada. Sí, estas son cuestiones más bien de tipo generales e intuitivas que genera una alta tasa de desempleo. Bien, con esto terminamos la unidad número 6. No sé si alguien tiene alguna duda o algo para hacer algún comentario. No, pero Bueno, sí, es mucha información, la tienen todas en los dos documentos de trabajo. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, que seguimos hoy a la tarde siguen con Emiliano con la parte práctica de esta unidad. Jairo, mandame un mail, porfa, así tengo tu correo para poder comunicarme con vos. Ahora voy a revisar lo que me preguntaste. Creo que era Jairo, no me acuerdo bien, Jairo Torres. Y bueno, nada, cualquier duda que tengan me consultan. Quienes tengan que rendir el recuperatorio, el cuestionario va a estar disponible, creo que publiqué el miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, no va a durar más de una hora con seguridad. Así que bueno. Nada, Profe, seguimos. antes de Sí. irnos, disculpe, habían hecho una pregunta al principio de la clase y cuando arrancamos y no sé si la leyó. Le preguntaban si los que rendían recuperatorio ya no podían promocionar. No, promoción con recuperatorio no se pueden, chicos. No, la promoción solamente vale cuando se tiene 8 o más de 8 en el parcial. A no ser, no me acuerdo las notas, en este momento no me acuerdo si hay, por ejemplo, una persona que está cerca del 8 en el primer parcial y le va muy bien en el segundo, podemos llegar a analizar la posibilidad de que promocione. ¿Alguna duda más?
¿A qué hora cierra el cuestionario? No sé bien, Rocío, no sé cuánta extensión va a tener el cuestionario. No lo terminé de hacer, pero bueno, empieza a las 17, no va a durar más de una hora. Me falta cargarlo y darle un poquito de forma al recuperatorio. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.